Hello hermanas, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un inicio de mes de lo más del y no bueno. Fíjate que por fin hoy 1 de marzo, debido a que obviamente faltaba más. Finalmente, y luego de casi 3 meses trabajando en estas teorías así mira súper originales a mi estilo que ya me las han estado pidiendo que retome, les traigo la continuación de una historia con una edición súper exquisita tratándose sobre ¿qué hubiera pasado si Freezer tomaba venganza en la saga de Majin Buu? Así que sin extenderme ya más y recordándoles que las membresías del canal ya están activas para que se conviertan en miembros del canal y reciban una enorme cantidad de beneficios exclusivos que tienen que ver directamente con las teorías, ya que además me estarían ayudando demasiado para que yo pueda seguir trayendo estas historias de lo más delis. No ojo y al suelo caballeros, a deleitarse con esta obra de arte que será una de las últimas con esta edición. El terrible Freezer y su padre Cold, luego de los increíbles resultados de su arduo entrenamiento, planearon tomar venganza en contra de Goku luego de 10 largos años de paz. Pero con lo que no contaban era que en el lugar y la hora indicada en la que decidieron aparecer en el planeta Tierra, se encontraron con el temible devorador de planetas Majin Buu. Ken Cold acertó en conocerlo a la perfección y le había advertido nunca enfrentarse a esta criatura a su hijo Freezer. Ante esta terrible tragedia y con el regreso del temible Freezer con nuevos superpoderes, Goku se convirtió en Super Saiyajin fase 3, para detener al mago Babidi y a Majin Buu, también a Freezer y ahora al temible guerrero Majin King Cold, quien había nacido luego de que Babidi lo manipuló para convertirse en uno de sus hombres. El Saiyajin debía detenerlos hasta que Trunks no se apresure para encontrar el radar del dragón y retirarse de regreso al templo sagrado, así que Goku notaría que el ki de Trunks había comenzado a moverse. Podía sentir que se estaba alejando de la capital del oeste y debía tener el radar en sus manos. Perfecto, su deber allí ha terminado. Adiós. Desapareciendo del lugar finalmente y dejando solos en esta terrible situación a Majin Buu, Majin Cold y a Babidi a punto de enfrentar a Freezer. ¿Cuál será el destino del emperador del mal? ¿Será posible que nuestros amigos encuentren una solución a esto? Hoy presentamos ¿quién de los dos ganará? Tras la huida de Goku en el caótico escenario de la batalla, Majin Buu se helaría al ver que su enemigo ya no estaba cerca al buscarlo inútilmente. Babidi y Cold no sabían quién demonios era y qué es lo que quería, por qué vino y luego se fue, pero Majin Buu tenía la culpa de todo, empero y detectándose entre ellos una presencia de un niño vagabundo que no se percató del peligro caminando en esa dirección, embaucándolo Buu al descender enfrente de este pequeñín inocente, asustándolo burlonamente y señalándole que se prepare para morir. Pero hola, muy buenas tardes, ¿podría decirle quién era él? Que no le estaba viendo. Era Majin Buu, pero el niño lo lamentaba, sus ojos no podían ver nada. Anda, dile, ¿acaso era su nombre famoso? Contrariándose Freezer al ver cómo ese bobo se distrajo con ese, como Babidi por ver al gordo tonto ordenándole que deje de estar jugando con ese mocoso porque debían ir a la capital del oeste, respondiéndole Buu al niño que no podía ver porque los tenía cerrados, y este llamándose Tommy aunque los abran no podía ver por una enfermedad del corazón y los tenía desde que nació, ya veía, así no le tendría miedo, pero a Buu se le había ocurrido una gran idea, ya sabía y le colocaría una de sus manos en ambos ojos de Tommy, para que al tenerlo ahí finalmente aplique su poder regenerativo, estaba seguro de que así podría remediarlo, finalizando así y al quitar sus manos el niño no entendería qué fue lo que hizo, confundiendo a los malignos al ver lo que estaba haciendo ese gordo no tenía por qué hacerlo, ordenándole Buu al tonto que intente abrir sus ojos, pero Tommy ya le había dicho que sería inútil aunque, cortándole Buu al ordenarle que no le importaba debía abrirlos, para que lo note y al hacerlo notaría que en efecto podía ver y dándole muchas gracias por haberlo curado, terminando de confundir a Majin Cold y a Babidi, pero no tenían por qué sorprenderse por algo tan estúpido. ¿Acaso se olvidaban que tenían enfrente al gran Freezer viéndolos? Él ya estaba harto de que lo ninguneen, así no podía creer cómo su querido padre se había dejado manipular de esa manera humillante, pero ni lo sueñen, él jamás se convertiría en otro de los hombres de Babidi, ténganlo claro. Escuchando el granuja junto a su nuevo sirviente estas palabras, y respondiéndole el enano debajo de Cold que era un necio, es la primera vez que le había tocado lidiar con un granuja como él. Su castigo sería que su propio padre al que tenía como uno de sus hombres lo mate. ¿Pero qué fue lo que dijiste? Créeme que te arrepentirías de haberle dicho eso, y vamos, King Cold trataría de convencer a su querido hijo para que se una a ellos una última vez. ¿Pero es que acaso Freezer aceptaría unirse a este dúo de perversos Majin? Por otro lado, al Tommy seguir agradeciéndole a Buu por haberlo curado lejos de estar asustado por su presencia, rayos Buu entendería que no le tenía y el niño despertaría un lado amical de su interior. Está bien. Este decidiría apartarlo del lugar al sentir que estaría en peligro con Babidi y esos sujetos y desapareciendo al cargarlo consigo. Mientras que por otro lado,
Gohan, Sin y Kirito ya habrían arribado a la Tierra con el Kai-Kai, notando que efectivamente Majin Buu seguía con vida, pero no solo él estaba ahí. También se encontraba el maldito Babidi junto a ese sujeto maligno que parecía ser el padre de Freezer, mismos que se percatarían de la llegada de sujetos misteriosos. Pero ¿qué demonios estaba viendo Cold? Babidi, dándose cuenta de que provenían de arriba, no puede ser, eran el Supremo Kaio, quien se encontraba con ese granuja de antes, siendo Gohan al finalmente descender seguido por los dioses igualmente y reuniéndose así los tres con los que malignos aterrados. Así estos tres al caer reuniéndose con ellos, y Gohan reluciendo los resultados de su arduo entrenamiento en el planeta supremo portando la legendaria espada Z que usaría para acabarlos. Mientras que, como lo sospechaban Sin y Kirito al verlos ahí, el granuja de Babidi había controlado a King Cold y el granuja no entendiendo qué hacía el Kaio ahí, que como Freezer al ver un rostro familiar, y Mind Cold no se amedrentaría y el Supremo Kaio amenazaría a Babidi porque esta vez no volverían a derrotarlos como en su pelea anterior. En el templo sagrado, al todos seguir tensos por la situación con Buu, Freezer y los demás, Goku habría regresado con la teletransportación. Lo que seguía sin entender es por qué el maldito de Freezer estaba de regreso y junto a su padre. Para el Nameku seguía siendo inexplicable el motivo por el cual ese malnacido había sobrevivido en el espacio durante todos esos años. Seguían sin entender por qué razón habrían decidido reaparecer hasta esa fecha. Pero si llegaban a destruir la capital del oeste, ya tendrían el radar para revivir a las personas que mueran, así que no se preocupen. En las rocosas de abajo, los demonios del frío seguirían contrariados al ver la aparición de esos sujetos y sobre todo del terrícola con esa misteriosa espada que no parecía ser de este mundo. Y Sin acercándose más al percatarse de que ese tonto de Freezer aún no parecía estar del lado de Babidi, les explicaría a los demás que Babidi no había logrado manipularlo aún como a Cold. Pero como ese granuja del Supremo sobrevivió a la explosión de Vegeta, Babidi no podía creerlo, como Mecha Freezer, sin entender quiénes eran esos tipos. ¿Acaso uno de ellos era de ese niño? Sí, podía reconocerlo, tenía un parecido al del maldito Goku y esos dos insectos junto a él tenían apariencia de dioses. Pero Babidi, amedrentado por ello, ni crean que esta vez escaparían con vida. Como ven, esta vez Majin Buu no era su único sirviente. Y Sin, ignorándolo, le gritaría a Gohan que era momento de poner en marcha la legendaria espada Z, confirmando así Freezer que ese niño era el hijo de Goku. Pero cuánto había crecido en realidad, y Gohan respondiendo a Sin que estaba convencido de que la espada le dotaba un gran poder. Pero qué demonios planeaban Mind Cold ni los otros entendían que de especial tenía esa espada, señalándole Sin y Kirito que mientras que Gohan se encargue de cortar y encerrar a Buu, de nuevo ellos deberían distraer a Cold y a Babidi. ¿Que en serio el Supremo quería que él y Kirito se expongan así? Los tiranos del frío seguirían sorprendidos al oír el plan que pretendían esos sujetos. Ni lo sueñen, porque ese niño recibiría el castigo que merecía su padre. Ahora mismo Freezer cobraría su venganza, y mientras que Babidi, escuchándolo, siguiendo consternado y levantándose en contra de los tres granujas, Sin confirmando sus sospechas porque al parecer el guerrero Freezer incrementó sus poderes enormemente, ya no era el mismo, además se veía mecanizado, y esos sujetos solo fueron a molestar. Preguntándole Cold al gran Babidi si quería que él se encargue de todos. Claro que podía, pero él se encargaría de darle el golpe final al Supremo Kaio. Y Freezer, consternándose al ver actuar así al tonto de su padre, ni modo, tendría que hacerlo finalmente, acordando los tres guerreros que únicamente se separarían hasta que Gohan logre cortar con la espada a Buu, ya que al parecer Freezer no sería un oponente fácil, quien parecía estar tramando algo perverso, y Babidi ordenándole a Cold que se encargue primero del niño de la espada, pero tenía un mal presentimiento con la tranquilidad de Freezer, algo que por supuesto Sin tampoco entendía. Babidi se acercaría hacia Sin para provocarlo con sus palabras, mientras que Gohan estaría ya listo desenvainando la espada para ir por Buu, y Sin, ignorando al mago, le ordenaría a Kirito que lo siga de una vez para ejecutar su plan, pero debía esperar el Supremo Kaio-sama. Parecía ser que ese tal Freezer estaba disponiéndose en atacarlos a los tres al verlo querer disparar de sus manos, pero se equivocaron, ya que el ataque iría directamente de lleno contra el corazón de su propio padre y atravesándolo. Para el horror de Babidi al presenciar eso, como Buu y Tommy reuniéndose de nuevo, ni los Supremos Kaio ni tampoco Gohan podía creerlo al ver desangrarse a King Cold de esa manera tan cruel e inesperada. El malvado de Freezer había sido capaz de atacar de esa manera cobarde a su propio padre frente a todos, y él lo hizo porque ya no lo necesitaba. Es más, era un parásito controlado por Babidi, quien reaccionaría pasmado al escuchar que él sería el siguiente en morir, mientras ¡wow! Así Mind Cold siendo estrellado de lleno al ser arrojado y ensangrentado ahí, completamente adolorido, derrumbándose por ese ataque que jamás imaginó venir de su propio hijo. Pero como se atrevió a tanto agonizando al caer, no para Babidi no cabía duda que ese Freezer era insufrible, ni para los Supremos no le importó atentar contra su propia sangre, y efectivamente al tenerlo ahí enfrente delirando por perforarle el pecho, y su padre reaccionando con esa misma agonía confusa. No le mates, eres un traidor, Freezer, ¿por qué te atreviste a atacarlo? ¿Acaso olvidabas quién lo convirtió en el emperador del mal? Está bien, podía dejar de lado las órdenes de Babidi para que no lo mate, ya se le regalaría otra de sus galaxias,
no mejor le daría todo ese sistema solar. Sería solo para él, pero por favor, no le mates. Pero Freezer, quería que ese anciano controlador se calle para siempre, creando otra ráfaga fotónica finalmente decidido y arrojándosela para terminar de desaparecer a su... No, padre pasmado al no creerlo. Hacía el ataque explotando en todo su cuerpo y originándose una gran explosión, misma que dejaría hipercongelado al gran Babidi. No como a los supremos porque se había atrevido a hacerlo. Había matado a su propio padre. Ese sujeto no tenía corazón. Y en efecto de esa mente calculadora y ya finalizando la explosión de Freezer, no sentía piedad, es más se sentía más que satisfecho por fin pudo librarse de las órdenes del tonto de su padre ya hecho polvo, pero ni crean que esto terminaría tan rápido. Freezer ya tenía decidido quién sería su próxima víctima. Aterrándose Babidi al creer que sería el siguiente. Pero no, Gohan se daría cuenta de que no era él. Freezer ya estaba harto de ese globo mal inflado de Majin Buu, por eso también le daría en donde más le duele o no, los supremos entendiendo de que iba a atacarlo debían moverse de ahí y desapareciendo rápido. Como Babidi al verlo crear esa ráfaga que ese Freezer había arrojado finalmente, pero no era contra Buu. No, Tommy super horripilado no atinaría a recibir de lleno ese ataque infernal, originándose otra gran explosión en todo el lugar. Dejando perplejo a Babidi, como a los demás, porque no podía ser en medio de todo el humo originado quien habría sido su víctima. Era ni más ni menos que el niño que se hizo amigo de Majin Buu, ya tirado y sin rastro alguno de vida. No podía ser al Buu ser testigo de aquella tragedia muy horripilado, y reaccionando podía creer lo que hizo Freezer. Cómo se pudo haber atrevido a matar a su único amigo observándolo ahí pasmado como el mago de hecho tras suyo felicitando lo que hizo. Era claro el motivo por el que Freezer actuó de esa manera tan fría. Su venganza estaba muy avanzada como para detenerse por esas cursilerías, y había empezado por el niño para darle al gordo donde más le duele. No, en verdad ese sujeto era demente. ¿Cómo pudo ser capaz de acabar con un niño? Maldición, pero ¿por qué él lo hizo ese maldito? El terrible Freezer acaba de lanzar el segundo tiro lleno de violencia. ¿Los esfuerzos de Tommy para ablandar el corazón de Buu habrán sido en vano? ¿Es que acaso nadie podría ser capaz de frenar la maldad del emperador del mal? Desde el palacio de Kamisama, Goku y Piccolo observarían consternados la desaparición de un ki diminuto, muy pasmados al sentir el ki de Gohan ahí abajo y entendiendo que seguía con vida habiéndolo creído muerto y además estaba junto al supremo Kaiosama y Kirito, quien de seguro revivió con la ayuda de las esferas del dragón, pero rayos, era muy peligroso que el hijo de Goku haya regresado ahí con Majin Buu y Babidi, y más si le sumaban el que estaban Freezer con ellos. Parecía que no se percataron de que había incrementado su poder. Maldición, Goku quería ir a llevárselos consigo al templo con la teletransportación, pero Piccolo lo detendría porque Trunks ya estaba por llegar al templo sagrado con el radar del dragón, y debía aprovechar el poco tiempo que le quedaba para practicar la técnica de la fusión. Además, Piccolo tenía un mal presentimiento con lo que estaba por suceder. En los yermos rocosos, Majin Buu seguiría helado al ver ahí muerto a su amigo. No podía creerlo. Freezer informándole que el siguiente en morir en sus manos serías tu maldito Mimuso, provocando así que Buu pierda la razón por completo al encolerizarse mucho por lo que hizo Freezer, quien no le parecía como dándose cuenta extrañado, como Gohan y los supremos, de que Buu comenzaría a expulsar un inmenso humo descontrolado de sus poros por la furia que estaba sintiendo, y Babidi al notar ¿qué te pasa, Majin Buu? Gohan y los supremos también sintiendo que Buu estaba actuando de una manera muy extraña. No puede ser, todos tenían un mal presentimiento de esto, y más al contemplar como finalmente Buu atinaría al no haber podido soportar más y expulsando una inmensa nube de humo que estremecería por completo todo el lugar, para sorpresa de Babidi tosiendo por todo el polvo levantado. ¿Qué no podía ser acaso lo que Buu expulsó? Era una inmensa nube de humo formándose poco a poco a medida que Buu reposaría agonizando de la furia tras su expulsión. El granuja horripilándose al ver lo que Buu ya agotado por la expulsión había estereosado en pleno cielo. Gohan notando esa masa extraña que ni él ni nadie entendían por qué Buu había arrojado a Asi, mientras que al gordo finalizar su tortura tras guardarse ello y observar que arriba suyo lo que lo sombreaba era toda esa masa negativa que ni él entendía, al igual que Mecha, Freezer y Babidi, pues ese conjunto de nubes nada que ver, no parecían ser un ataque común o algo parecido, pues como todos entenderían que no eran solo nubes, no pueden creerlo, delante de ellos estaban a punto de observar algo súper aterrador, y Kaioshin teniendo un mal presentimiento al notar que esa nube le recordaba que ¿no es que acaso estaba regresando a como era antes? Y finalmente, entre un inmenso resplandor, varias extremidades comenzarían a personificarse, pues claramente, como todos lo habían predicho, detrás de toda esta sensación maligna estaba un sujeto acumulando grandes cantidades de energía maligna. Claramente no se habían equivocado.
Y por lo que así era, un nuevo sujeto negativo finalmente habría aparecido arriba de todos ellos. Eso no parecía un truco o algo parecido. El enfado de Majin Buu hizo que despertara la parte maligna de él y se creó otro ser semejante. Aunque había una pequeña diferencia entre los dos, es decir, el Majin Buu malo y el Majin Buu ingenuo se habían separado. Y al este nuevo ser deleitarse de la libertad y observar que detrás, quien era así es, veía a ese sujeto detestable y quién era. El tirano Mecha Freezer a punto de espeluznarse al percibir la maldad de ese sujeto, y eso le iba a costar caro, obviamente desapareciendo fugaz, aterrándolos mucho más, de modo que este se embestiría ferozmente contra el tirano y Babidi para amedrentarlos al aterrizar por delante suyo con su increíble energía maligna y para el completo aterro de ambos perversos al frente suyo a ese sujeto oscuro amedrentador, pero no Freezer se movería del lugar rápidamente, notando el otro Buu. Y que rayos Freezer en lo lejos realmente se sintió aterrado, de manera que Babidi viéndolo no. Espera que estaba haciendo Finalmente se dispondría a crear una inmensa bola de energía maligna contra el mago, para fulminarlo, pero Jaam sentía algo detrás que confundiendo a Babidi, mientras que en el templo percibirían el inminente peligro que se avecinaba ya. El nuevo Majin Buu maligno es un sujeto lleno de maldad al haberse puesto primero contra Babidi, en medio de la ventisca originada por su aura maligna. Así que al Evil Buu voltear y notar enojado, que allí atrás suyo estaba su contraparte furiosa, y el Buu maligno saltoneando desistió en matar a Babidi para aparecer enfrente. Buu así era, reaparecería ni más ni menos que enfrente de su contraparte. Gorda al espantar por completo a Babidi y cayendo del horror. Han aparecido dos Majin Buus. Probablemente la Tierra ya no vuelva a ser la misma. Desde lo alto del templo sagrado, podían creerlo, Piccolo y Goku se quedarían espantados al ver la terrible tragedia. Pero ¿de dónde demonios salió esa criatura? Sí, es una verdadera pena, y así sin Trunks en el templo Goku no podía hacer nada para continuar con su entrenamiento, quien en efecto y sosteniendo el radar del dragón velozmente, atinaría a darse mucha más prisa de camino de regreso al templo al sentir que apareció un nuevo ki maligno dentro del planeta Tierra, tenso por la aparición del nuevo sujeto. El Majin Buu gordo y el Evil Buu intercambiarían miradas de odio al observarse fijamente el uno al otro, mostrándose super odio evidentemente, pues uno era súper opuesto al otro, de modo que al todos los demás contemplar esto, pero ¿qué estaba pasando? ¿Por qué habían dos Majin Buus? ¿Qué significaba eso? Y el Buu gordo súper enfadado le interrogaría al flaco quién era el que estaba haciendo allí, y el Buu malvado le preguntaría lo mismo quién era él, y así pues él era Majin Buu, y así pues el otro también era el Majin Buu, tampoco entendiendo Freezer de dónde salió ese sujeto. Así que al esto seguirse demostrando su inmensa incomodidad teniéndose enfrente, el Buu gordo se dispondría a atacarlo, pues para el enorme terror de Babidi al caer detrás de ellos dos, era momento de enseñarle a ese bobo altote que con el gran Majin Buu nadie se metía. Sin embargo, sus ataques serían inútiles al chicle violeta grisáceo esquivarlos sin alguna complicaciones, y el gordito se cansaría ya, pero que creía el Evil Buu no le daría tiempo de reaccionar a tumbarlo fuertemente y siguiéndolo ahí al pasmarlo, notando que, en efecto, el Evil Buu retomaría de nuevo su acometida al proporcionarle una tremenda paliza a su enemigo sin capacidad de defenderse, pues cada uno de sus super golpes frenéticos lo estaban haciendo retroceder de una manera de lo más humillante, la verdad, al no poder por lo menos intentar frenar esos golpes super duper dolorosos. Mira así, y Mecha Freezer notando ese espectáculo ahí confuso porque al gordinflón le estaba yendo híjole como en feria, pero ¿por qué se enfrentaban ambos? Eso es algo que los demás tampoco lograban responderse. Desde lo alto del templo sagrado, Dende no entendía qué significa, ¿por qué está pasando todo esto? Respondiéndole Piccolo que el sujeto que acababa de salir tenía un ki lleno de maldad se lo aseguraba, probablemente Majin Buu no pudo contener más esa parte maligna y tuvo que expulsarla para eliminarla. En el lugar de la pelea, y entre que Gohan se alejaría de los supremos al ver enfrentarse a los dos Buus, empuñaría su espada al observarlos pelear en lo alto, pero tendría un mal presentimiento en esa otra dirección. Allí estaba Freezer observando a ese niño querer atacarlo, pero bajaría la guardia ante ese. Ni modo, Gohan tendría que atacarlo, no había otra forma de usar la legendaria espada Z. No obstante, y detrás del Saiyajin empuñando el arma para atacar a Freezer para ya acabar con ese tonto de una vez, recibiría un fuerte codazo por otro sujeto misterioso ahí, no notando ni los supremos Kaio, ni Freezer lo que había pasado detrás suyo, y el Saiyajin entre desmayado soltar la espada al ser arremetido. Este guerrero que lo atacó la sujetaría en su lugar.
Tratándose de ni más ni menos que del gran Majin Cold, Yubon se equivocaron si lo creyeron muerto al contemplar ese filo. De esa legendaria arma con que la llamaban espada ZP Perfecto le sería de mucha utilidad para saldar unas cuantas cuentas pendientes con ese sujeto, al que ya no podía llamar hijo después de lo que le hizo. Pero que ni crea que esto se iba a quedar así, porque gracias a ese delicioso regalo que obtuvo le haría sentir el peor dolor del infierno. Por lo que el Buu Gordo seguía recibiendo fuertemente cada una de las tremendas palizas de su enemigo delgado. Jajaja, este atinaría a finalizar su combo con una nueva super patada que lo enfadaría completamente, así que sacaría una super masa elástica de su cuerpo. Observándolo hiperplácido el Evil Buu al reposar frente a él, percibiéndose el Buu Gordo al arrojárselo fugazmente, mismo que al impactarlo atinaría a envolverlo así, en un santiamén, y desesperando al Evil, al ver que no podía zafarse. Así era el Majin Buu, lo estaba celebrando luciéndose al mismo tiempo en que Babidi se reunió con él, y Buu atormentaría más a esa parte maligna. Notándolo bajo los supremos que al parecer el gordo podía ganar y entendiéndolo igual Freezer. Sin embargo, no, el Buu de pura maldad no se dejaría convencer al mandar a explotar en miles de pedazos la masa que lo enrolló, paralizando a su enemigo. Y el mago espantado tampoco lo creía, de forma que al rodearse de las porciones de masa destruidas ahí y atinar a recolectarlas con su aliento místico, aterrándolo aún más, y al mismo tiempo en que Babidi se fugaría del lugar velozmente, el Evil saborearía dichas porciones así súper chiclosas. En el templo sagrado Maldición, el Majin Buu bueno no tenía probabilidades de ganar. Cuando se separaron, el Majin Buu maligno se llevó gran parte de los poderes, perderían si esto continuaba. Y eso no era lo peor, porque Uranai Baba habría aparecido en la Tierra para informarle a Goku que solo le quedaban una hora de estancia en la Tierra. Sin darse cuenta se había excedido en sobremanera con la transformación del Super Saiyajin 3 para frenar a Majin Buu y a Freezer. Rayos, eso es algo que no tenía contemplado, ni modo, tenían que confiar en que Trunks se apresure en regresar con el radar del dragón, para que Goku pueda enseñarles los pasos de la fusión, porque según lo que les pidió a Majin Buu y a Babidi, aún contaban con 3 días para seguir entrenando. A algo se solucionaría. Desde la Tierra y el Majin Cold seguir contemplando el super arma perfecta con la que le haría pagar al desgraciado de su hijo Freezer por haberlo atacado a quemarropa, Home esperaba que ya se encuentre listo. Home está burlesco confiando que pero es que él también sentiría una sensación extraña ahí detrás suyo. Pero como no había nadie más aparte de ellos. ¿Es que acaso se lo imaginó? Y Babidi no entendía qué era lo que observaba, mientras que los supremos Kaiosan que darse cuenta de que el ki de Gohan atrás estaba disminuyendo, no podía ser, se percatarían de había sido arremetido a lo lejos al estrellarse de lleno entre los escombros. Pero ¿qué fue lo que sucedió? En el campo caótico para Babidi con los super estruendos, el Buu maligno y el Buu gordo se embisterían fuertemente en el clímax de su enfrentamiento decisivo, de manera que el Buu gordo intentaría atacar inútilmente a su enemigo opaco y delgado, y después volando le arrojaría una super bola desviándola ahí con su super peso. Pero que creía eso no era todo, corolándolo con más ráfagas y ahí esquivándolas el gordo. Así que ya era hora de jugar con el obeso al Evil, arrojar una diminuta bola y esquivándola al elevarse Freezer para que Buu matine a expandirse catastróficamente al impactar ahí, lo cual Buu mandaría a volar terriblemente al chicloso, espantando también a todos al ver el alboroto que originaron con sus impactos super inigualables, y de modo que al gordito reponerse volando y notar que a la velocidad de la luz de abajo, el Buu maligno se reuniría de nuevo con el teletransportándose y se encolerizaría al límite hasta provocar. Así es, al igual que el otro amo, se dispongan a cargar 2 inmensos super ataques de Kamehameha para fulminarse y arrojárselos mutuamente y originar un tremendo y reñido choque de poderes. El Buu gordo, notando que estaba en desventaja, mientras que el Buu delgado se dispondría a dejarlo fuera de combate de una vez. Y en efecto, y el Buu bueno ya no poder hacer nada más, atinaría a sucumbir y ser mandado a volar fugazmente, atinando a Boom a explotar y tumbarse directamente contra la Tierra, terminando de horripilar a Babidi entre los escombros del desastre. Pero los supremos se percatarían de algo más, siendo de Mecha Freezer insultando a los imbéciles por al también haberse elevado de la explosión. Pero qué demonios era esa energía arriba que sintió embarcarlo, tomándolo completamente helado. Pero ¿cómo es que sobrevivió? ¿No se supone que lo había asesinado? Ya al Cold concentrar la ira de su venganza en sus 2 puños, emplearía la legendaria arma finalmente. Ese sería su final, y Cold traspasándole mínimamente la espada en su cuerpo, pero no sucedió nada al parecer, no descendiendo Freezer aterrado por la reacción de su cuerpo estando por sentir como la vista que tenía del infeliz de su padre comenzaría a partirse en 2, y no era su padre, era su cuerpo que trágicamente sería partido en 2 partes. Frente al rey del frío, al contemplar esta partición poco a poco, espantándose por completo Babidi, no como los supremos por esa barbaridad, retrocediendo porque un padre había sido capaz de atravesar en 2 el cuerpo de su propio hijo. ¡Qué horror! Mientras que Gohan, habiendo salido de los escombros malherido por la paliza de King Cold, reponiéndose y contemplar qué estaba pasando allá arriba, con que también se espantaría al ver lo que provocó Cold.
¿Por qué había cortado en dos a Freezer con mucha facilidad? ¿Es que acaso este cegado por la venganza perdió todo rastro de bondad? En el templo sagrado, al Goku como todo sentir el peligro que estaban corriendo todos en la Tierra, además del terrible ataque que cometió Cold contra su propio hijo, era más que obvio que Gohan y los Supremos debían salir de allí cuanto antes. Pero Piccolo le recordaría a Goku que en su situación lo que mejor les convenía era que se quede a enseñarles la dichosa técnica de la fusión a los niños porque no podía desperdiciar el poco tiempo que le quedaba ahí. Además, Trunks ya estaba de regreso con ellos, y está bien. Goku se propondría en enseñarles la danza de los Metamoro a los niños confiando en que Gohan y el Supremo Kaiosama harían todo lo posible por sobrevivir. Mecha Freezer completamente aterrado contemplaría como el tajazo de la terrible espada Z lo traspasaría de lleno por todo su cuerpo. No puede ser, el infeliz de su padre había partido su cuerpo en dos partes con ese maldito objeto. No podía creerlo, y para el horror de Babidi detrás suyo al ser testigo. Y pasmado por lo que estaba pasando, como Cold sobrevivió si parecía que Freezer lo había destruido. Y en efecto a los demás también contemplar el acto maquiavélico de Cold contra su propio hijo. Ese Cold era un monstruo, pero al notar la presencia de Gohan herido ahí en lo bajo irían a socorrerlo al descender, mientras que King Cold tendría un presentimiento extraño al sentir, como Babidi, que algo estaba por suceder ahí detrás en la batalla de los dos Buu. El Majin Buu ingenuo se recobraría de la paliza del Evil entre muerto, proclamándole que lo convertiría en chocolate y se lo comería, con riéndose el Buu malvado. De manera que al activar su antena para lanzarle su técnica más poderosa, el rayo de chocolate la terminaría arrojando. Sin embargo, Boom atinaría a usar su aliento místico pasmantemente, pues no podía ser, no a punto de recibir terriblemente el rayo que empezaría a transformar todo su cuerpo, no entendiendo Babidi cómo era posible, que era inverosímil para los Supremos porque no le había regresado su mismo ataque. No, Gohan no creía como el gordo fue vencido por su propia técnica, de manera que al finalizar el ataque y el Fat Buu ser una tableta de chocolate que, dejaría de lo más paralizado a Babidi, como a todos los demás contemplando esta terrible tragedia, y atinaría a caer rápidamente al suelo, horripilándose el mago al procesar que su Buu fue vencido. Y al ver esta tableta tirada la cogería el Evil para que al tenerla consigo siendo observado todos y Majin Cold reuniéndose con su amo. Babidi al presentir que ese monstruo haría algo terrible, y que más atinaría a tragársela por completo, helando al Supremo Kaiosama al ver lo que ese sujeto hizo con el otro, se lo había tragado así de fácil, y al no el granuja en lo lejos igual espiar, a este terminar de masticarla la tragaría hasta su interior para atinar a reposar tranquilo. Pero no, eso no quedaría allí pues, y ya, todo su cuerpo estaría a punto de sufrir una gran transformación, que, petrificando por completo a los Supremos y a Gohan al presentir que ocurriría algo terrible, compartiendo esto Babidi y Cold, pues los dos enemigos también notarían como ese Evil se había cubierto de un inmenso humo rosa como producto de toda su absorción. Majin Buu se estaba transformando, ya así era, y recubriéndose aún más y más, entendiendo todos que estaba formando a otro ser aún más poderoso, este terminaría de sufrir el proceso para desvanecerse por completo entre toda la inmensa nube electrizante, contemplando también desde el templo sagrado los demás esta terrible desgracia de la que ya no escaparían. ¿Es que acaso estaban viviendo una pesadilla todos? Finalizando así esta transformación, el nuevo enemigo rodeado del humo rosado, ya disipándose esta vez cada vez más y más hasta dejarlo únicamente a él en el escenario, para revelar el nacimiento de un bestial y temible nuevo Super Buu. Desde lo alto del palacio y sintiendo los Namekus este exponencial aumento de poder, podía creerlo Piccolo, quedándose helado de Dende. Así que Krillin, notando esa tensión, se acercaría a ellos para preguntarle a Oye Piccolo qué estaba pasando en la Tierra, contándole que Majin Buu se había transformado. ¿Y qué? Así era, por culpa del estúpido Freezer la maldad de Majin Buu ha salido, y ha formado otro ser el cual es aún más poderoso. Esto era, inaudito, ¿y acaso Piccolo quería decir que esto empeoraría la situación? Pero no debía preocuparse Piccolo porque la fusión que Goku les estaba enseñando a Trunks y a Goten sería más que suficiente. Recuerda lo que les dijo porque esa técnica era sorprendente, pero Dende no podía fiarse en sus palabras, como tampoco Piccolo de hecho. Por lo que desde la Tierra, en efecto era un ki gigantesco al nuevo Majin Buu haber nacido y plácido, contemplaría que ya no sería necesario encargarse de la basura de Freezer pues había sido partido en lo alto por su padre. En efecto, y súper maravillado les proclamaría que tampoco se imaginó que esta tal espada, Z reuniéndose con él, tuviera un excelente filo pues. La explicación es muy simple: por el hecho de portar esa legendaria espada sería capaz de derrotar a quien sea, o Buu no, ¿pensaba lo mismo? Empero super monstruo gigante lo ignoraría al empezar a bostezar en el lugar. En verdad ese sujeto le daba sueño, no era más que un insecto que estaba pidiendo a gritos morir. Pero bueno, estaba por detectar algo interesante en su hijo, mientras que Cold reuniéndose con su amo Babidi le proclamaría que él destruiría a Majin Buu para siempre porque ya no necesitarían más de él. Notando y los demás la soberbia de ese granuja, parecía ser que ese tonto no tenía idea del enorme poder
que obtuvo el nuevo Majin Buu. Además se apropió de un arma que no le pertenecía. Majin Cold, al acercársele poco a poco, finalmente se embestiría a lanzarle la espada Z al super maligno, quien, volteando al ser tomado Buu, sorprendido por ese arma, impactando de lleno en el centro de su cuerpo en un inmenso resplandor eléctrico que los haría entumecer no solo a ambos, sino a todos los demás presentes, porque no esa espada lo estaba, así es, esa espada comenzaría a cortar en dos el cuerpo del super Buu, así como lo hizo con Freezer, pero con lo que no contaban, era que la espada Z también se partiría en dos al mismo tiempo que el cuerpo de Buu, también siendo Crash, tendría ya dos porciones de su cuerpo divididas. Enfrente de Cold, pasmado al notar que el impacto contra su cuerpo rompió esa maldita espada. No podían creerlo ni el Supremo, ni tampoco Kibito, pero ¿cómo es que la espada Z se había partido en dos partes? Así que Babidi, no entendiendo que lo que sucedió, también se pasmaría por la partición, y Gohan, pasmado por el hecho, cogería rápidamente una de las partes de la espada caída del cielo, desalentado porque su única arma contra Buu se había roto. Los Supremos en el peor shock no creían que era posible que la espada Z se haya roto. Pero es que ¿de qué material estuvo hecha? Es que era ideal lo que estaba pasando, porque según la leyenda se decía que el que poseía esa espada se convertiría en el guerrero más poderoso, y así era. La espada Z era el arma legendaria del mundo supremo. Y bueno, para Gohan le parecía que había sido toda una exageración eso de la leyenda al soltar la espada, misma que caería estampada contra la tierra. ¿Es que acaso estaban perdidos? No podía ser arrodillándose Babidi. Nadie prestaba atención que esa maldita arma había acabado al gran Majin Buu. Empero de este misterioso objeto partido empezaría a brotar una energía sobresaliente de ella al empezar a liberarse poco a poco en todo el escenario. ¿De quién se trataría? Pero no debían cantar victoria, porque las porciones de Buu, y en medio de la maravilla de Mind Cold, comenzarían a reunirse al pasmarlo, así como a Gohan. No podía ser acaso. ¿Es que acaso Majin Buu aún seguía con vida? Y en efecto, cada una de las porciones gelatinosas irían reuniéndose en una sola, más y más, hasta finalmente centrarse en una sola. No podían creerlo ni Babidi ni Ken Cold, porque acaso ese Increase era inmortal. Y al su esencia chiclosa ya haberse centrado en una sola, finalmente el monstruo finalizaría su regeneración aliviado y atinaría ahora sí a descender poco a poco a la tierra, enfrente de todos aterrados por sus capacidades, y este reposaría en una montaña. Ni los Supremos ni Gohan procesaban de qué dimensión era ese maldito demonio mismo, y quien, aliviado, atinaría a enseñarles una sonrisa diabólica, o espantándolos, porque parecía ser que no saldrían vivos de ahí. Ese sería su final. Empero al estos paralizarse, a escuchar por detrás que se daban por vencido muy fácil al ponerles los pelos de punta. ¿Quién era ese que les habló? Tratándose de ni más ni menos que de un anciano misterioso con los atuendos de un Supremo Kaiosama, con una sonrisa pacífica al hacer su aparición por primera vez. ¿Pero qué? Babidi voltearía igual de desconcertado como todos, de hecho, al no entender quién era ese viejito misterioso. Pero esas prendas eran, claro, eran las de un Supremo Kaio, preguntándolo sin si se podía saber quién era él. Y pues, ¿quién era él? No se vayan a sorprender cuando lo sepan. Cuando se los digan no le creerían para nada. Era el Supremo y poderoso Kaiosama de hace 15 generaciones. No podía ser, era el Supremo Kaiosama de hace años, de hace 15 generaciones. Algo que ninguno de los demás entendían ahí. ¿Cuál es el misterio que guardaría el origen de este peculiar ancianito que nadie podía creer? Desde el templo sagrado. ¿Pero qué demonios estaba sucediendo en la Tierra? Ni Piccolo ni los demás entendían quién era ese misterioso anciano que había aparecido en el planeta. Dende se percató de que su presencia provino de esa legendaria espada que portó Gohan y la cual se había roto. Pero pues ese Supremo Kaiosama no parecía tan poderoso. Mientras tanto, dentro del palacio, Goku ya estaría practicando los pasos de la danza Metamoro con los niños. Aunque Goten y Trunks seguían incrédulos en si realmente realizar esos pasos tan ridículos les traería la victoria con él tonto de Majin Buu, pero no tenían idea de qué demonios estaba sucediendo en la Tierra. Sin quedaría helado, porque el Supremo Kaiosama, de hace 15 generaciones, quedándose Kirito igual de helado, si efectivamente hace mucho pero mucho tiempo también existía un ser verdaderamente maligno, y para Juan Babidi él era un anciano decrépito, contándoles el antepasado que ese ser era invencible, bueno, aunque no se comparaba con el Majin Buu de ahora, pero afortunadamente él fue quien lo encerró con la ayuda de esa legendaria espada, y por lo visto, ahora tenía enfrente a un jovencito que podía ser la esperanza de salvar a ese planeta de la maldad del Majin Buu. Si en efecto se notaba que ese jovencito de la raza Saiyajin guardaba un enorme potencial que él podía liberar con su terrible habilidad. Si fue capaz de sacar la espada Z, se convertiría en el ser más poderoso del universo. De eso no hay duda. Sin embargo, como el anciano fue capaz de sacarla hace milenios, pensaba que cualquier otro Supremo Kaiosama era capaz de lograrlo. Pero se equivocó. Es una vergüenza. Es increíble ver que el padre de Freezer es quien la haya roto. En este mundo hay de todo, y sin apenado le rogaría que le disculpe al antepasado.
Mientras tanto, Babidi acompañado de Majin Cold escucharían esto intrigados en lo lejos. Ese ancianito era insignificante, así que atinaría a ordenarle a su sirviente que si quería podía matarlo de una vez porque no quería que ningún otro Supremo Kaiosama quede con vida en ese planeta, y el Rogue cayó sin desplazarse y escuchar a Babidi. Pues déjame decirte que su sorprendente habilidad podía hacerle tragarse todas sus palabras. ¿Qué fue lo que dijiste? Con que te creías muy valiente para hacerle enojar de esa manera, está bien, le pediría a Majin Buu que lo elimine por el método más doloroso, o también podía ordenarle a Cold hacerlo. Pero no le hagas reír, no es con patas, en este punto ya no podías darle órdenes a Majin Buu. Así esté procesando junto al rey que en efecto Raips, ese nuevo Majin Buu, estaba fuera de todo control para él. Así era tontito, pero el anciano, y escuchar al nuevo Buu hablar por primera vez se espantaría en definitiva. En verdad los dos fanfarrones habían ignorado el nuevo superporte que cargaba esa bestia del infierno, pero Babidi le ordenaría a Cold que amenace a Buu para que obedezca sus órdenes si es que no quería que le vaya mal, y el gigante al escucharlo contrariado no tenía por qué obligarlo, así que al notar la sonrisa burlesca del gigante observándolo desde esa rocosa reposada en la más alto, ¿qué le pasaba a ese sujeto? ¿En qué demonios estaba pensando? Notando más la confianza misteriosa de la bestia que estaba planeando, y oigan ustedes gritándoles a todos ellos que quería pelear, porque como Freezer ya estaba muerto, primero se encargaría de matar a ese tonto de ahí abajo para que después acabe con las vidas de los otros 4 sujetos, ni crean que les dejaría darse a la fuga, y que refiriéndose él a los supremos. Díganme qué le sucede, ¿es que acaso tenían miedo de pelear contra él? Aterrando por completo a los dioses sagrados al escuchar a esa bestia proclamarles la amenaza de muerte, que pasó con el vigor que estaban usando para pelear. Pero lo que nadie se había dado cuenta era de que de su cuerpo comenzaría a emerger una sensación chiclosa intrigante, que ninguno lo había notado hasta ahora. Otra vez Majin Buu se disponía a desafiar a King Cold y a compañía, pero lo que nadie se imaginaba era lo que realmente Buu planeaba hacer con todos ellos. En lo alto del planeta Tierra, pero qué demonios, los guerreros tampoco comprendían qué era lo que esa bestia estaba planeando, no les parecía sospechoso. Se le veía muy tranquila considerando que tenía a varios enemigos en contra de él, esto no le gustaba nada a Picoro porque algo de lo que quería hacer ese Buu le guardaba mala espina, pero no creían que estaba exagerando Picoro. Claro que no. Gohan y los supremos Kaiosama debían mantenerse alerta ante lo que planeaba esa maldita criatura porque evidentemente no era nada bueno. En la Tierra, todos contemplarían la misteriosa sonrisa confiada de Buu que nadie entendía, burlándose de nueva cuenta porque qué pasó con el vigor que tenían al desafiarlo antes. Algo que los desconcertaría mucho, y esto burlándose les proclamaría que solo veían puras caras de miedo enfrente suyo mientras que una porción gelatinosa emergiendo ahí de su cuerpo poco a poco atinaría a desprenderse finalmente para caer sigilosamente por detrás suyo como parte de su plan perverso. Pero Babidi ya se cansó de sus burlas luego de lo que se había atrevido a decirles, no se quedaría de brazos cruzados, se arrepentiría de eso, ya no le importaba preservarlo, su querido Cold se encargaría de eliminarlo, y por supuesto se divertiría al hacerle conocer el peor dolor del infierno. Esos imbéciles no se daban cuenta que Buu sería mucho más poderoso si lograba apoderarse de ese sujeto partido al que creían muerto. Eran unos imbéciles porque ninguno se había dado cuenta que la porción de masa que estaba ahí desplazándose con sigilo no iría para ninguno de ellos como la ven. Perfecto, King Cold se convertiría en el ser más poderoso si mataba a Buu. Bueno, harían las cosas como él quería a medida que la porción se acercaría al Majin del frío sin que este ni ningún otro se percate. Vamos, lo que Buu quería era que esos se distraigan con sus palabras. Vaya con que lo que estaba pasando ahora mientras que las porciones se irían desplazando con sigilo detrás de los supremos Kaio. Era intrigante en definitiva, pero lo que ninguno de ellos se percató era que, flotando en una rocosa detrás de ellos, aún quedaba el cuerpo mutilado en 2 partes de Mecha Freezer, y el supremo antepasado no entendía qué le sucedía a ese monstruo. ¿Es que acaso estaba planeando algo? ¿Debe ser un truco o se trataba de algo real? Y en la porción de masa sigilosa desplazarse por debajo de ellos, Babidi no estaba seguro de si el Mind Cold solo podría encargarse de ese monstruo fanfarrón, y con más razón porque él se lo ordenó. Le aconsejaba que no se confíe, y de acuerdo con entendería la advertencia mental del mago sin percatarse para nada de lo que había detrás suyo, actuando con discreción. Pues perfecto, Buu escuchándolo al estar su plan cada vez más cerca de concretarse sin que esos imbéciles hayan sospechado algo, activaría finalmente la fase final de la porción al elevarla para que acelere su acercamiento, de manera que esta porción gelatinosa ya estaría súper cerquísima para que finalmente revelaría a su víctima, y quien era ni más ni menos que lo que quedaba del cuerpo de Freezer vivo,
percatándose el antepasado de la minúscula cantidad de ki que proyectaba su cuerpo. Pero ¿por qué Buu no estaba observando fijamente si estaba cortado? El anciano no lo entendía qué era lo que ese sujeto estaba tramando, mientras que para el granuja de Babidi pase lo que pase Cold ganaría fácilmente la pelea. Buu preguntándole sin a Gohan si acaso él sabía lo que estaba planeando Majin Buu. No, el terrícola no tenía menor idea. Y finalmente Cold desafiando a Buu cuando quieras, pero que en ese momento trágico a la absorción por detrás, que para el enorme espanto de Cold al voltear ya. Finalmente taparía el cuerpo partido en dos de Freezer, comenzaría a encerrarlo poco a poco en la porción hasta dejarlo completamente inmovilizado ahí, que no puede ser plasmándose su Majin padre por completo. Como todo se supone que Freezer había muerto, pero al parecer se equivocaron porque aún partido seguía vivo y solo. Majin Buu se dio cuenta de eso procesando que su plan perverso siempre tuvo que ver con él. Ese maldito había planeado absorberlo desde el inicio a medida de que rayos este partido definitivamente sería encerrado sin que pueda hacer nada. No, King Cold no podía creer como no se dio cuenta. Ese maldito no tenía ni idea de que le hizo al cuerpo de Freezer al perder esta vez la movilidad poco a poco enfrente de los Majin paralizados. Dios, Babidi creyendo que tal vez se lo iba a comer. No, maldito, pero ¿qué le hizo? Buu ignorándolo atinaría a deslizar su dedo para que la porción conteniendo a Freezer finalmente se eleve enfrente de todos paralizados al no creer. Ni los supremos lo creían y uniéndosele ahí. Si era se lo va a comer. De modo que a la absorción ya conectarse con su cuerpo atinaría a mezclarse por completo cubriéndolo. Maldición, Cold no entendiendo qué pasaría ahora. Con ese infeliz a medida que su cuerpo ya comenzaría a distorsionarse poco a poco en esa masa gelatinosa, así mostrando que era el mismísimo demonio que se apoderó de su hijo. ¿Es que, acaso todo estaba perdido? En el templo, los presentes no pueden creerlo, se quedarían paralizados, pidiéndole Piccolo que lo ataquen Gohan. Esta era su oportunidad para atacarlo. No, esto era una pesadilla. Majin Buu comenzaría a transformarse poco a poco rodeado de una super aura eléctrica verdiza como producto de haberse apoderado terriblemente. Y enfrente del Majin King Cold, paralizado como todos los demás contemplando esa terrible transformación desarrollándose más, Gohan no podía creer lo que estaba pasando ahí, liquidito porque Freezer había sido absorbido por Majin Buu. ¿Qué estaban seguros de que se podía hacer eso? Sus manos comenzando a dar una forma mucho más refinada y maligna perfecto, como su marca Majin reluciéndose, no sin entendiendo que el plan de Majin Buu era hacerse más fuerte, era una pesadilla para todos. Era un sucio tramposo Majin Buu, y al estar por culminar esta transformación al su cuerpo adelgazar notoriamente frente a su peor enemigo del frío. De manera definitiva Buu mostraría su nueva apariencia tras finalizar su fusión con el guerrero Freezer. No, Babidi y Cold podían creer lo que estaban viendo frente a ellos, esa apariencia, pero como se atrevió a absorber a Freezer, se supone que estuvo cortado en dos, y Gohan aún en shock reaccionaría enfadado porque estaban en problemas, así que el nacido Buu Freezer los acorralaría en lo alto, porque esta vez nadie se burlaría de él no importa que hagan a un lado el futuro, porque un nuevo Majin Buu ya apareció. Sin paralizado por lo que estaba pasando y ahora, no tenían opción. Kirito tenían que huir porque el plan con la espada Z había fallado. Esto era por la culpa de Freezer al Babidi ver elevarse al monstruo, riendo macabramente porque su plan había marchado a la perfección, sin pidiéndole a Kirito que apresure su Kai antes que esa bestia los ataque, siguiendo Kirito paralizado al contemplar a Buu. Y vamos a deprisa ordenándoselo sin, y Buu explicándoles que cuando comenzó a detectar la energía aún viva del cuerpo partido de Freezer planeó esa idea con todo y detalles. De manera que a los supremos reunirse junto a Gohan igual de consternado le comunicarían de su plan de escape al Saiyajin. Si no se daban prisa perderían la única esperanza con que el antepasado podía emplear, sus habilidades especiales para liberar su poder oculto. Ni crean que King Cold ni Babidi los dejarían escapar al entender las intenciones de esos sujetos. Desde el templo sagrado y estando al tanto de esta crisis, donde Piccolo le había dado la idea de que use sus poderes divinos para comunicarse telepáticamente con el Supremo Kaiosama para indicarles que se teletransporten con ellos al templo sagrado porque en ese lugar estarían a salvo. Buu no los encontraría ahí momentáneamente al menos y además ahí se encontraban Goku y todos los amigos de Gohan. Y sin al escuchar al pequeño Nameku les comunicaría esta a Gohan, Kirito y su antepasado, indicaban que al parecer en el templo sagrado estaban los amigos de Gohan. ¿De verdad era ese un lugar seguro? Esto sí que era verdaderamente malo. Cualquier lugar sería mejor que quedarse ahí, pero ¿estaban seguros de lo que decía? Kirito rechazaría la idea de depender de los terrícolas para refugiarse porque no había mejor lugar que el planeta sagrado para ponerse a salvo del amenazador Buu. ¿Es que acaso no entendían que depender de los humanos les traería problemas? Y vamos Kirito, solo hazlo. Ni modo entiende el Kai se teletransportaría junto a los tres. Bowser se percataría de su huida pero se ve que no entendía nada. Con hacerse el más poderoso por el momento no había nadie con quien pelear a excepción de esos dos insectos observándolos súper aterrados. Y él iba a hacer los trizas a como de lugar.
Pero ese miserable, desde cuando tenía esa actitud hacia Babidi, ¿qué sucede? ¿Bull les daría un consejo a cada uno o es que ya estaban preparados para morir? Cold, entendiendo que ese sujeto estaba actuando de una forma muy tranquila, hizo bien al absorber las cualidades de su hijo. Majin Buu ha absorbido al guerrero reconstruido Freezer. Ahora ha sufrido otra transformación. ¿Qué pasará con la pelea que tendrán con el terrible monstruo? ¿Será posible que el demonio manipulado King Kong sea la carta del triunfo para derrotar a Majin Buu? Así es, hermanas, aquí se terminó este delicioso segundo episodio. Lo bueno está de más mencionarlo, pero ¿les gustó este estilo de edición súper complejo y apoyándome de la inteligencia artificial generativa por primera vez en la generación de imágenes? Cuidando fotograma por fotograma cada uno de los detalles para la representación visual de esta nueva historia. En verdad, si les encantó, les pido de favor que compartan el video, se suscriban al canal y se unan, ya que como habrán visto, este enormísimo esfuerzo no lo trae cualquiera. En verdad me tomó más de 4 meses poder terminar esta parte, y justamente porque yo solo me encargo de crear las imágenes, editar los videos y postproducirlos en imagen y audio después. En ese sentido, les pediría a todos ustedes que retribuyen mi arduo esfuerzo, por favor. En verdad no saben lo completamente agradecido que estaría con que tan solo compartan esta historia con todos sus amigos, conocidos y redes sociales, así como el que se unan al canal para recibir beneficios exclusivos como ya lo han estado haciendo los nuevos miembros. Con que tan solo algunos brinden sus donaciones para que yo pueda seguir trayendo más y más videos, me doy por bien recompensado. Y ya sin más agregar, les deseo un buen fin de semana y manténganse atentos, porque más pronto que tarde se vendrá el capítulo 3 con la continuación de esta historia de lo más débil. Los adoro, un universo.